Trabajo en un campamento de verano y un día estaba jugando con un chico que se tiraba encima de mí desde varios sitios. Le dije: «Ten cuidado, si me matas no podré jugar más contigo». Me miró directamente a los ojos y dijo: «No, pero yo sí podré jugar contigo». Me desperté y encontré a mi hijo de 3 años a mi lado. Le pregunté por qué estaba en mi cama y dijo que había venido para protegerme de los ojos de luz que estaban encima de mí mientras dormía. En una ocasión estaba cuidando a la hija de un amigo y estábamos solos en casa. Ella se me acercó, miró a su alrededor y me susurró: «No estamos solos en casa». En 1844, un abogado australiano que buscaba impresionar a sus compañeros navegantes en su país compró un viejo yate, pero de modo significativo británico, llamado Mignoret de Inglaterra. Allí encontró una tripulación para navegar el barco de regreso a Sydney, y al hacerlo, inadvertidamente aseguró el destino de 4 hombres: Thomas Dudley, Edwin Stephens, Edmund Brooks y Richard Parker. Cuando el Mignoret se dirigió hacia el Cabo de Buena Esperanza, golpeó una tormenta violenta. Construido en madera que había comenzado a pudrirse, el yate se hundió en cuestión de minutos. En su apuro, los 4 marineros escaparon a un bote de 4 metros con 2 latas de nabos, pero sin agua potable. El bote se desplazó hacia el oeste, hacia América del Sur, a unos 3.000 kilómetros de distancia, pero sin agua el continente ofrecía una salvación poco probable. Los días se convirtieron en semanas y los hombres se quedaron cada vez más débiles. En circunstancias tan desesperadas, los marineros invocan la costumbre del mar, un sombrío proceso en el que los hombres sortean para decidir quién se sacrifica como comida para sus compañeros. Pero en lugar de dejarlo al azar, el capitán Dudley y su primer compañero Stephens determinaron que Parker, un huérfano de 17 años que se había vuelto loco después de beber agua de mar, era la opción obvia. Dudley apuñaló a Parker hasta la muerte y los 3 hombres restantes comieron la carne del joven. Solo 4 días después un barco alemán rescató a los sobrevivientes. De vuelta en Inglaterra, Dudley y Stephens fueron condenados por asesinato, aunque no fueron los primeros marineros en recurrir al canibalismo. Sin embargo, lo que los hizo distintos fue que habían abandonado la costumbre del mar al elegir qué hombre sería asesinado y comido, una decisión arrogante que desafió el código del marinero. Pero la historia de desesperación de los sobrevivientes finalmente provocó la simpatía del público. Dudley y Stephens se salvaron de la sentencia de muerte por matar al adolescente y solo cumplieron 6 meses de prisión. Lo que le sucedió a Dudley y Stephens se consagró en un infame caso de establecimiento de precedentes en Inglaterra, que determinó que la toma de una vida nunca puede justificarse, incluso cuando significa salvar la propia. Tres años antes de que se hundiera el RMS Titanic, otro gigante navegó el océano en opulento esplendor, solo para enfrentar un destino similar. En 1909, el SS Wattera, de 120 metros, transportó a 211 personas en su ruta de Australia a Inglaterra. Equipado con 100 camarotes de primera clase, el barco transportaba suficientes alimentos para un año y agua potable infinita gracias a su planta de desalinización. Pero a diferencia del Titanic, no estaba equipado con una radio. En ese momento todavía era una tecnología naciente. Al llegar a Durban, Sudáfrica, completando la primera parte de su viaje, algunos pasajeros comentaron cuán revuelto había estado todo el trayecto. Una persona se quejó de que el Wattera era muy pesado, lo que lo hizo rodar y tambalearse en ángulos repugnantes. Otro pasajero soñó que el barco se hundiría mientras continuaba hacia Inglaterra, por lo que decidió no embarcarse para el próximo tramo del viaje. Su pesadilla fue profética, ya que entre Durban y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el Wattera desapareció, y sin radio a bordo, no había indicios de dónde se había ido el barco. Sin embargo, se sabe que el mar frente a la costa de Sudáfrica es traicionero. ¿Quizás fue una tempestad que volcó el vapor? ¿Quién sabe? Sin embargo, en los 110 años transcurridos desde que desapareció el Wattera, numerosos equipos de búsqueda solo han encontrado los restos, pero de otros barcos. Mientras navegaba por el estrecho de Malaca entre Sumatra y Malasia a fines de la década de 1940,
un carguero holandés llamado SS Orang Medan envió un escalofriante llamada de auxilio de que los oficiales, el capitán y posiblemente toda la tripulación estaban muertos. Siguió una serie incoherente de código Morse, después de lo cual el operador de radio del barco emitió un cierre de sesión final: me muero. Cuando investigó un barco mercante estadounidense, su tripulación encontró cadáveres esparcidos por la cubierta con la cara llena de muecas y los ojos vacíos. No se encontraron sobrevivientes. Cuando el barco estadounidense comenzó a remolcar el Orang Medan hacia el puerto, el humo se elevó desde el casco del carguero. El barco mercante cortó la cuerda que conectaba las embarcaciones justo antes de que el Orang Medan explotara y se hundiera, enterrando a la petrificada tripulación holandesa en una tumba acuosa. Todas las pruebas de la nave se hundieron con ella, lo que permitió que los rumores llenaran el vacío. En una extraña carta fechada en 1959, el asistente del director de la CIA afirmó que cualquier cosa que le sucediera a la Orang Medan podría explicar todos los misterios del mar sin resolver. Para agregar al misterio, no existe una entrada para el barco holandés en Lloyd's Register, que ha clasificado grandes buques mercantes desde finales de 1700. Sin esa información clave, se han consolidado las teorías de la conspiración. Una afirma que el gas nervioso, desarrollado en tiempos de guerra en Japón, había sido introducido de contrabando en el carguero extranjero por el ejército japonés, donde se filtró, mató a la tripulación y finalmente se incendió. Otras, con toda seriedad, señalarían lo fantástico: fantasmas o extraterrestres que pueden haber jugado un papel en la desaparición de la tripulación del Orang Medan. Pero sin ninguna evidencia de su existencia, es posible que alguien simplemente haya inventado el barco holandés, su llamada de socorro y los eventos que ocurrieron en él. Tal vez alguna broma de alguien del barco mercante. Pero independientemente de que si los eventos del SS Orang Medan tuvieron lugar o no, al menos tenemos la espeluznante leyenda que nos mantiene despiertos por la noche. ¿Qué tiene de malo ser inmortal?, preguntó aquel hombre que sobrevivió a un accidente y que con el pasar de los días no envejecía. La mujer vidente que estaba sentada frente a él apretó los labios con tristeza y pensó cómo soltar aquella verdad. Es una condena. Todos los que conoces y conocerás morirán, pero tú seguirás. Un día este planeta morirá y tú seguirás. Un día la galaxia morirá e incluso el universo, pero tú seguirás. Y un día llegará el fin de todo, pero tú seguirás. Cuando ya no existe el tiempo, ni el espacio, ni nada, tú seguirás existiendo solo y loco para siempre. El hombre aterrado salió de ahí buscando matarse en cada oportunidad que se le presentó, pero esto no pasó, por lo que se rindió y decidió buscar una cura para la inmortalidad. Pero el tiempo pasó y esa cura nunca apareció. Murió la gente, murió el planeta, y murió todo, incluso el tiempo. Y él se quedó flotando en la nada, solo. Sin embargo, un día pensando en el pasado, se quitó un mechón de cabello y este volvió a crecer, por lo que se le ocurrió una idea de hacer su propio universo. Aunque le tomó tiempo y sufrió quitándose partes del cuerpo una y otra vez, empezó a hacer las plantas, y con ello empezó a existir el tiempo. Él no se detuvo, siguió y siguió. Un día regresó a ver el primer planeta que hizo, y allí encontró un pequeño ser sin forma y él lo moldeó, y se dio cuenta que necesitaba agua, por lo que lloró durante muchos días sobre el planeta para darle océanos. Y así se desarrolló la vida. Tú eres otro inicio, y yo tu Dios. En su apuro, los 4 marineros No puede ser. ¿Qué tanto están rompiendo? ¿Qué tiene de malo ser inmortal?, preguntó aquel hombre que sobrevivió a un accidente y con no, eso no.